Ya Él lo venció en la cruz del Calvario. Pero mucho mejor todavía es que lo que nos está haciendo daño o trayendo aflicciones, un día no muy lejano, Dios vendrá y todo eso quitará. Amén. Dice Juan en Apocalipsis, y toda la lágrima de ellos, Dios enjugará toda ¿qué? Lágrimas. La muerte ya no va a tener más que control en nuestra vida. Viviremos para siempre. Miren qué interesante, hermano. El tema de esta mañana, la esposa de Cristo. ¿Cuántos son casados aquí? ¿Cuántos son casados? Ok, levantaron la mano. ¿Cuántos son felizmente casados? Porque son dos cosas diferentes. Estar casados y estar felizmente casados son dos cosas diferentes. Pero en esta vez lo vamos a llevar a lo que es la Biblia. ¿Ustedes sabían que Cristo nunca tuvo novia, no tuvo esposa, no tuvo hijo, no tuvo nada? ¿Ustedes saben eso? Que Cristo no se casó. Pero sí Cristo tiene una novia. Sí Cristo tiene una esposa. ¿Verdad? ¿Qué quiere? La iglesia. Ahora, la gran pregunta que esta mañana para ustedes, yo sé que ustedes saben mucho de Biblia, y los ancianos aquí hacen mucho aposento alto, le explican la profecía de la Biblia. ¿La esposa de Cristo fue antes del pecado o después del pecado? ¿Cómo? Pecade, el que y salvaría a la humanidad. Pero antes de eso, ¿tenía esposa Dios? No. Cuando levanten la mano los que dicen que no tenía esposa con Adán siendo perfecto. Aquí el hermano, aquí. ¿Y cuántos creen que sí tenía esposa con Adán siendo perfecto? Okay. Hay un grupo que ni está con uno ni está con otro. Pero está bien, eso de hecho. Déjeme decirle que sí tenía esposa, porque Adán y Eva representaban una iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo. De hecho, en el huerto de Edén hubo un matrimonio. Cuando Cristo le dice a Adán que lo duerme, saca de su costilla a Eva y dice, y el hombre se unirá a su mujer, ¿verdad? Hay un matrimonio ahí. De hecho, también hay un juicio después del pecado. Pero la idea es que la iglesia, haciendo un paralelismo, nos damos cuenta que Cristo visitaba a Adán y a Eva. Y aunque la Biblia no especifica que Cristo iba, sí nos deja entender que cuando Adán pecó, Cristo va y busca a Adán. Y si fue y lo buscó, era porque es una costumbre de Dios siempre visitar a quién. A la pareja. Entonces, cuando Cristo lo forma a ellos, ¿verdad? Ellos son una iglesia para Cristo, porque es su creación. ¿Y qué dice el salmista David en los Salmos? Que cuando nosotros damos a Dios, Jehová está en su santo templo. Y así como Jesús visitaba el santuario o el lugar donde estaba Adán y Eva, porque recuerden que el santuario fue más adelante, pues el santuario existe desde la creación del mundo. De que dice Ezequiel 28 que Luzbel, cuando estaba en el cielo, se paseaba por el santo monte de Dios, que es simbología del mismo que santuario. Entonces, ahora, esa iglesia se dañó cuando entró el pecado, pero Cristo no abandonó a su iglesia. ¿Qué dice Génesis 3:15? Que le da en la cabeza y tú debes callar, haciendo simbología a lo que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo sí tiene una esposa y va a haber que un matrimonio muy corto. Dale adelante. El casamiento siempre es una ocasión romántica y feliz. Miren, romántica porque Dios nos ama. Y Juan dice que nosotros no amamos a Dios porque sale de nuestro corazón,
razón, sino porque Dios nos amó a nosotros primero. Es decir, nosotros no nos van a rodear y decir, yo amo a Dios, yo me muevo por Dios, yo hago. De hecho, hubo un discípulo que dijo, mira, si es por ti, yo muero, y si tengo que hacer lo que yo le digo, mira, no, déjate de eso, que antes que el gallo cante 3 veces, tú me llegas a la cuarta. 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no tenemos salvación en sí mismos, nosotros estamos perdidos. Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si fuimos destituidos fue porque una vez tuvimos como instituidos. Nos destituyeron por el pecado. Entonces, a veces nosotros entendemos que la salvación o el romanticismo y ser feliz depende de lo que yo haga. Y la salvación no es lo que yo haga, sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Porque si la salvación fuese comportamiento, que es lo mismo que conducta, entonces Jesús le hubiese dicho al Padre, Padre, pero mejor ellos que se porten bien y yo no voy a morir por ellos. ¿Para qué me voy a arriesgar a morir por ellos si portándose bien alcanzan el cielo? Pero la salvación no es por obra, la salvación es ¿por qué? Por gracia. Y hay que entender esa parte. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Por qué la salvación es por gracia? La gracia en el idioma griego original, que es muy diferente al español, es un regalo inmerecible. Es decir, hermano, nosotros somos lo contrario. Yo me porto bien para merecer la vida eterna. La gracia es que Dios me da la salvación gratis. Oye, escuche bien, Dios se la da a usted gratis, sin usted merecerlo. Amén. Porque nadie se merece la salvación. No estamos perdidos. Dice en Isaías 63 que todos son y Jeremías también lo dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No hay nada bueno. Y dice el salmista que en un momento Dios bajó a la tierra buscando un hombre justo y buscó entre los hombres y no encontró a ninguno. Entonces la salvación es el sacrificio. Yo apropiarme del sacrificio de ¿quién? Cristo. De Cristo Jesús. La vida de Cristo, mire cómo es. La vida de Cristo se posesiona de la mía. ¿A usted entiende por qué Pablo dice en Gálatas 2:20? Ya más no vivo yo. ¿A Cristo quién? Vive. El Padre ya no ve a Eddie Pimentel como el pecador, sino que ve a Cristo a través de mí y me ve como que perfecto. Dale hacia adelante. Jesús tiene una novia como pura. Dale adelante. La iglesia apostólica fue comparada a una virgen. Lo que fue nuestra lectura bíblica, a lo que dicen que Dios no es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, ni tampoco quiere que tú compartas su vida con otro. Dios quiere a ti completamente o no quiere nada. No es que yo voy a dar a Dios una parte de mi vida y otra no. Dios la quiere completa. Él dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues hay desposado con un solo que Marido. la palabra en griego desposado ahí es como cuando tú te casas con una virgen. Para un solo marido, para presentarlo como una virgen pura ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Ahora hay que ver en qué contexto la Biblia dice la palabra virginidad o virgen. Cuando la Biblia habla de virgen, por ejemplo, en Apocalipsis, dice que los redimidos serán como los que nunca se casaron, nunca. No se refiere a casamientos seculares o los casamientos que nosotros hacemos dentro de la iglesia, sino se refiere a algo como espiritual. Sí, virgen, puro, blanco, es mi carácter, pero no el carácter mío, sino el carácter de quién. Hay un pensamiento que ha dado por muchos años en la iglesia adventista y es que dice, lo único que nosotros llevamos al cielo es nuestro carácter. Ese pensamiento está errado, porque si cada uno de nosotros lleva nuestro carácter al cielo, ninguno vamos a ir al cielo. ¿Cuál es el carácter que debemos llevar? El de Cristo. ¿Qué dice San Juan 14? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así
preparar lugar para tomarme como. Cristo viene a buscar personas idénticas a Él, pero no con esfuerzo humano, sino una vida transformada a través del Espíritu Santo. Amén. La virginidad, la pureza me la da Dios a mí a través de la oración y a través del conocimiento de Dios. No algo que yo quiero hacer para alcanzar el cielo, porque el cielo ya fue alcanzado por Cristo. Ahora Cristo me dice a mí, me da la mano y te da la mano a ti. Ven que yo te llevo al cielo. Con mi ayuda yo te llevo al reino que de los cielos. Dale adelante. La novia pura de Cristo le aparece. Mira lo que dice Apocalipsis 12:1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Las 12 estrellas representan a los 12 profetas, patriarcas de los hijos de Jacob. Pero Jesucristo en Apocalipsis dice que también van a representar a los 12 discípulos de Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y hay algo que el enemigo ha entrado mucho a veces dentro de nuestra mente. Y es que muchos dicen, pero la vida cristiana es difícil. ¿Cómo voy a ser yo puro y no alcanza? Otros quieren ser más perfectos que el mismo Dios. Entonces ahí hay una falta de equilibrio. Lo primero que hay que entender es lo siguiente, que para ser puro no es una obra mía, ni tuya tampoco, es una obra que viene del cielo. Amén. No es mi comportamiento, es que el Espíritu Santo obre dentro de mí y día a día ir transformando mi carácter a la semejanza de Cristo. Es un poder sobrenatural. ¿Han leído la historia de Nicodemo? ¿Qué Jesucristo le dijo a Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Juan 3:3. ¿Qué le dijo? Es necesario Nacer del Espíritu es algo que, ¿cómo lo vio Nicodemo? Como algo sobrenatural. ¿Cómo es esto? Dice, el viento sopla. Tú sabes que el viento existe y tú lo topas, pero es una obra que sobrenatural. Así no es la transformación del Espíritu con su iglesia. Adelante. En la profecía, la mujer pura vida representa la iglesia pura de Cristo. La palabra iglesia viene del griego iglesia, agrupamiento de personas. Dale hacia adelante. Las 12 coronas de estrellas simbolizan el triunfo de la iglesia de Dios, lo que decía ahorita. Los 12 apóstoles, las 12 tribus, los 12 fundamentos de la ciudad santa. La luna debajo de sus pies simboliza el reflejo de la luz del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y la Virgen que está vestida con el sol simboliza la gloria de Cristo y el Evangelio. Es decir, la luna, el Evangelio está en todo el Antiguo Testamento. De hecho, el santuario es un reflejo total del Nuevo Testamento. Si usted estudia el santuario, que se divide en 4 partes, el campamento, las 12 tribus, el altar de sacrificio, el lavacro, el lugar santo y el lugar santísimo, usted se va a dar cuenta que esos 4 puntos fundamentales del santuario se completaron en la vida de Cristo. Por eso lo ve a la luz del Evangelio. Por ejemplo, rápidamente, en el altar de sacrificio, cada paso del santuario, Cristo lo pasó con su vida terrenal. El altar de sacrificio es donde ponían al cordero o la víctima del pecado. Juan 1:29 dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Cristo era el cordero, Cristo pasó por el altar del sacrificio. Por eso, ese viernes a las 3 de la tarde, el velo se rasgó cuando sacrificaron a Cristo y el corderito salió corriendo, porque ya no había que hacer más sacrificio, porque el verdadero sacrificio, dice Pablo en hebreo, ya Cristo lo hizo una sola vez para siempre. ¿No dicen amén? Amén. Y cuando Cristo pasa del lugar del sacrificio que muere, es resucitado. El lavacro significa el bautismo, o también significa la resurrección de Cristo. Entonces Cristo pasa su resurrección
pasa, ¿cuántos días pasa Cristo con sus discípulos? 40. 40 días. ¿Ustedes saben algo a la luz de la Biblia que Cristo no pasó no solamente 40 días? Cristo pasó 50 días aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la profecía tanto de la fiesta de Cristo, eso lo estudiamos en la lección, murió como la Pascua. Por eso Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. Cristo murió la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua por la liberación de Israel? El cordero fue sacrificado, la hierba amarga. Entonces, Cristo pasó 40 días con sus discípulos y según eso, capítulo 38, que está pegado con el Evangelio del Antiguo Testamento, y la fiesta del Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Eso usted lo puede buscar en la Biblia del Levítico. Entonces no fueron 40 días, fueron 50 días que Cristo pasó aquí. Ahora, cuando Cristo pasa de ese lugar al lugar santo, cuando Cristo pasa, dice Apocalipsis 4 y 5, que en el cielo hubo, que Cristo llega y la acción del Señor en el deseo de toda la gente lo explica magníficamente. Esa entrada de Jesucristo, que todos los 24 ancianos dicen santo, 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 y los 7 espíritus que representan el Espíritu Santo le dan la bienvenida a Cristo con la gavilla, con lo que resucitó junto con él, ese terremoto. Entonces dice la sierva del Señor que Cristo dice, deténganse, porque el cielo se siente tan feliz de ver a su maestro, a su jefe, otra vez, 33 años y medio sin verlo. Es un gozo para el cielo. Entonces el Padre acepta el sacrificio de Cristo. Entonces los 7 espíritus son mandados a la tierra, que es el derramamiento, porque está conectado con Hechos capítulo 2 y Apocalipsis 4, 5. Entonces mandan los 7 espíritus, el Espíritu Santo se derrama, entonces ha aceptado el sacrificio de Cristo. Y ahora usted ve que los apóstoles predican el Evangelio a la luz de que Cristo perdona los pecados y que Cristo viene por segunda vez. Amén. Son las 12. Yo Seguimos. quisiera seguir predicando, pero ya son las 12. No, pero. Ahora bien, ¿qué representa esto? Antes de concluir ya con 5 minutos concluyo, la iglesia, los 12 apóstoles, quiero hacer un aclarando de muchas cosas que se han dicho, que quizá inocentemente la gente lo dice porque no estudia la Biblia a la luz realmente de lo que la Biblia dice. Y he visto hasta mucha gente predicando de esto en cuanto a los 12 apóstoles. Muchos dicen que el que sustituyó a Judas fue Pablo. Sin embargo, eso no es bíblico. El que sustituyó a Judas fue Matías. Te puede caer mucho a Pablo, escribió casi el 50% del Nuevo Testamento, pero Pedro, en Hechos capítulo 1, usted lo ve en su casa, se va a dar cuenta de que había unos requisitos para sustituir a Judas que Pablo no reunía esos requisitos. Número 1, tuvo que ser testigo de los padecimientos de Cristo. Número 2, tuvo que ser testigo de la resurrección de Cristo. Y de ninguno de los dos, Pablo fue testigo. Por lo tanto, Pablo no es el que ocupa el lugar de quién, De Judas, Judas. sino el lugar es realmente de Matías. Ahora bien, Dios viene a buscar una iglesia como Pura. pura. Pero esa pureza viene de dónde? Del cielo. Del cielo. No viene de mi esfuerzo yo. Lo único que yo tengo que hacer es entregarme a Dios. Le voy a poner este ejemplo. ¿Es la iglesia perfecta? No. La iglesia no es perfecta. De hecho, el dueño de esta iglesia es Dios. Vea lo que usted vea, que usted vea el pastor, que usted le caiga bien el pastor, el anciano, quien sea. Quien dirige esta iglesia es quien. Dios. Y hay muchos a veces que quieren resolver los problemas de la iglesia ellos mismos. ¿Y quién resuelve los problemas de la iglesia? Dios. Dios. Voy a poner un ejemplo de la Biblia.
Cuando Pablo era el azote de la iglesia, que pedía cartas para perseguir a todos los cristianos, ¿quién detuvo a Pablo? Pedro, Juan. ¿Quién fue que bajó? Cristo. ¿Y qué dijo Cristo a Pablo? ¿Por qué me persigues? No es a Pedro, ni a Pablo, ni a los discípulos, es a mí que tú me estás persiguiendo. Entonces, hermano, por más problemas que usted ve en la iglesia, ore por ese problema. Pero tenga pendiente que quien va a resolver el problema es quién. Cristo Jesús. Hubo un problema cuando ya se manifestó el Espíritu Santo en la iglesia, y era verdad. Porque en ningún momento Santiago reprocha la protesta que dicen los griegos, cuando dicen los griegos, pero mira, las ayudas están llegando más del lado de la ayuda de los judíos que de nosotros. ¿Qué hizo Santiago de una vez? Llamó a un concilio y de ahí salió una de las propuestas que el Espíritu Santo más grandiosa hizo a la iglesia. Vamos a coger 7 personas, 7 diáconos, que se dediquen a esa obra y nosotros nos dedicamos a predicar la palabra. Entonces, por más problemas que usted ve, hermano, por más dificultades que usted ve en esta iglesia, la iglesia es de la novia de Cristo Jesús. Amén. Y déjeme decirle una cosa, yo no le digo a usted que no le duela lo que pasa en la iglesia, le va a doler, pero créame que al que está allá arriba le duele más. Porque Cristo murió por esta iglesia. Cristo lo ha dado todo por su iglesia. Y al fin y al cabo vendrá a buscar ¿qué? Su esposa. Y esa boda, ¿será la boda de quién? Del Cordero. Todavía no se ha hecho la boda. La boda no se ha hecho todavía. Tenemos que Dios nos prepare para estar en esa boda junto con el Cordero. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies para tener una oración.